Quiero hablar el día de hoy acerca de lo que es el señorío de Cristo Jesús para la salvación. El señorío de Cristo Jesús para nuestra salvación. Recuerdo, recién yo convertido, se me compartió el Evangelio del Señor Jesucristo, pero se me explicó de qué se trataba verdaderamente. No solamente era de creer en Él o aceptarlo a Él como el Salvador de mi vida, pues la Escritura tiene mucho que decir acerca de todo esto. No es solamente con un conocimiento mental, o sea, saber lo que dice la Escritura, saber lo que sucedió, por qué Jesús vino a morir, pero entender de que una vez Él resucita de entre los muertos, viene entonces a ser el Señor de señores, el Rey de reyes, y por lo tanto hay que aceptarlo, hay que recibirlo a Él, no solamente como el Salvador de nuestras vidas, sino también como el Señor. Porque una cosa, siempre he dicho yo, una cosa es que Él sea mi Salvador, y una cosa muy diferente es que Él sea mi Señor. ¿Okay? Entonces quiero aclarar un poco esta situación, así que vaya conmigo el día de hoy a las Escrituras. El señorío de Cristo para salvación. Algunos piensan de que esto no es necesario, que no es necesario reconocerle a Cristo como Señor, basta con que sea mi Salvador. Pero veamos, de acuerdo a las Escrituras, que esto en realidad no es cierto. Hay que recibirlo como Señor. Él es el que manda, Él es el que ahora está a cargo de nuestras vidas, Él es el que dirige. Quiero que vaya conmigo al libro de Corintios, primera de Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 6, y vea lo que dice la palabra del Señor. Ahora, amados hermanos, permítame recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Mire qué excelente. Ahora, amados hermanos, permítame recordarles la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Es el Evangelio. Es el Evangelio de Cristo Jesús. Dice, la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Todavía permanecen firmes en esa enseñanza, en eso que recibimos, en esa buena noticia. ¿Sí? No podemos solamente mentalmente creer algo sin olvidarnos que el creer es ¿qué? Es obedecer. Es obedecer. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 15 versículos 1 al 6. Seguimos leyendo. Dice el apóstol Pablo: esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que haya creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Mire qué tremendo. Esa es la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Bueno, la que nos predicaron desde el principio y la cual recibimos con gusto y todavía permanecemos firmes creyendo. ¡Wow! Todavía seguimos firmes creyendo. Esa es la buena noticia que los salva. Si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Mire el tremendo problema, la situación en que ¿qué es lo que hemos creído? ¡Wow! Y hay muchos que tristemente han creído un evangelio errado, un falso evangelio, donde creen que se trata de ellos prosperar, de ellos hacerse ricos, de ellos obtener todo lo que quieren. Pero no se dan cuenta de que ese no es el evangelio. Por lo menos no es el evangelio que los profetas, que los discípulos, que los apóstoles del Señor nos predicaron, nos compartieron. Sigamos leyendo. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió
por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Escuche, Pablo nos transmitió a nosotros que dice lo más importante. ¡Wow! Lo más importante, lo que se le había transmitido a él también. Dice, Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Versículo 4. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Esto es lo más importante. ¿Okay? Lo más importante es que entendamos que somos pecadores. Lo más importante es que entendamos que Cristo, como dice aquí, que como dicen las Escrituras, fue enterrado y al tercer día fue levantado de entre los muertos, tal como dicen las Escrituras. Versículo 5, lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Mira qué interesante, porque hay mucha gente que trata de decir que esto no es cierto, esto es una falsedad. Pero ¿cómo puede ser una falsedad? O ¿cómo puede ser como algunos dijeron, ¿verdad? Es que tal vez algunos de tanto temor que tenían o de tanto amor que le tenían a Jesús, que empezaron a alucinar y a ver cosas. Pero ¿cómo puede ser que 500 personas, seguidores de Cristo Jesús, lo hayan visto a la misma vez? Todos tendrían que estar en el mismo éxtasis. Entonces, no, la verdad es que Él sí resucitó. Y esa es la garantía que nosotros tenemos. Ya no más tenerle temor a la muerte. En Él estamos seguros que nosotros también al morir vamos a la presencia misma de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué excelente! Eso es lo más importante. Eso es lo que quiere el apóstol que nosotros entendamos. ¿Okay? Nos dice entonces, de acuerdo a este versículo, 1 Corintios 15, del 1 al 6, sacamos lo siguiente. 1. De que el hombre es un pecador, a menos que comencemos por ahí. Esto es lo más importante, de acuerdo a Pablo, en cuanto al evangelio para nuestra salvación. Tenemos que reconocer. Ok, yo no sé qué estamos pasando aquí. Ok, déjenme. Tenemos que reconocer entonces que el hombre es un pecador. Lo segundo que tenemos nosotros que entender y comprender es que Cristo es el Salvador. Escuche, Cristo es el Salvador. Siempre he dicho yo, durante los tiempos que enseñé en el Instituto Bíblico, les hacía un reto a los estudiantes. Muéstrenme ustedes un versículo bíblico que nos diga, que nos enseñe que nosotros debemos de recibir a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Y hasta el día de hoy sigo esperando a que alguno de ellos regrese con ese verso bíblico. Mas es increíble notar la Escritura que dice que hay que recibirlo, reconocerlo como el Señor. Como el Señor, el que manda, el jefe de jefes. Número 3. Cristo Jesús muere como sustituto por el hombre. El Señor muere como sustituto por el hombre, porque el hombre no puede salvarse a sí mismo. De hecho, dice la Escritura que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Mire qué tremendo. Nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Por lo tanto, Cristo tuvo que sustituirnos. Él tuvo que morir por nosotros, porque para poder satisfacer la justicia de Dios tenía que morir alguien, y nadie podía hacerlo, ningún ser humano. Así que Cristo es el que muere como sustituto por el hombre. Y 4, Cristo Jesús resucita de entre los muertos. Que no le digan, que no le cuenten. Dejemos de perder el tiempo buscando huevos el día de resurrección, porque no se trata de buscar huevos. Se trata de buscar su presencia. Se trata de permitirle que su señorío gobierne en nuestras vidas. ¡Qué excelente! Nos dice entonces, 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. Nos dice,
Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. ¡Wow! Es que tenemos, cuando Jesús habla con Nicodemo, se recuerda, no puedes ver el reino de Dios, no puedes entrar al reino de Dios, a menos que ¿qué? A menos que nazcas de nuevo. Quiero que vayamos comprendiendo qué tipo de evangelio es el que hemos creído, qué tipo de evangelio nos han compartido, porque este es el evangelio de acuerdo a Jesús, de acuerdo a sus discípulos, de acuerdo a los apóstoles. Nadie puede decir que Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo, excepto aquellos que han nacido de nuevo y que entienden el señorío de Jesús sobre sus vidas. Por eso podemos ver hombres que estuvieron dispuestos a entregar su vida por el evangelio. ¿Por qué? Porque entendieron que Él era el Señor de sus vidas. Pero parece ser como que nosotros nos aferramos a esta tierra, nos aferramos a este mundo y por lo tanto no queremos darle a Jesús el puesto que Él merece, que es el Señor de nuestras vidas. Ya no más lo que yo quiero hacer. Por eso Pablo mismo nos dice, ¿verdad? Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¡Qué excelente! Dice Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2. Romanos 12, 1, 2. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Mira qué tremendo. La verdadera forma de adorarlo es recibirlo como el Señor de nuestras vidas. ¿Qué dice? Porque nadie, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo, ya no al pecado, sino que lo entreguemos a Él. En otras palabras, no es lo que el cuerpo pida, es lo que el Señor del cuerpo está pidiendo que nosotros hagamos con nuestro cuerpo. ¡Qué tremendo! Por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. La salvación es a través de Jesucristo. No hay nadie más que pueda darte salvación. Yo lo siento. Escuché por ahí, estuve viendo un documental. Y qué tremendo las diferentes ideas que tienen las diferentes religiones en este mundo en cuanto a qué sucede cuando uno muere, cuando el ser humano muere. Algunos creen que ahí se acaba todo, qué tristeza, porque no han leído la Biblia. Otros creen que vas a ir a un lugar donde tu familia o alguien va a poder interceder por ti y tal vez pagar alguna mordida para poderte sacar de ese lugar. Otros creen que va a haber una reencarnación. Hay tantas cosas que creen. Pero la Biblia es clara. Yo quiero que lo entienda. Él pagó, Él fue nuestro sustituto por el pecado. Que sea un sacrificio, dice, así es como debemos de entregar nuestro cuerpo, que sea un sacrificio vivo y santo. En otras palabras, nadie te va a obligar, tienes que hacerlo tú mismo. Tiene que ser santo, está hablando de santidad, de vivir una vida de acuerdo a sus exigencias, no las mías. La clase de sacrificio que a Él le agrada, esta es la clase de sacrificio que al Señor le agrada. Que entendamos nosotros que somos pecadores, que le necesitamos, ponemos nuestra fe en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, creemos que resucitó al tercer día y le permitimos a Él ahora entonces que nos haga nacer de nuevo. Allí es cuando entra el Espíritu Santo en nosotros. No para andar jugando y andar haciendo un montón de cosas y creerme que ya no necesito. No, es cuando más necesito de Él.
necesito de su guianza, de su dirección. Esa es la verdadera forma de adorarlo. En cuanto a la adoración, ¿verdad? Yo quiero que lo entienda. Adoración no solamente se limita a la música, sino es todo mi vida, cómo vivo, cómo me conduzco en esta tierra. Eso trae adoración a Dios. Incluso ya lo vimos la semana pasada. Incluso también traigo gloria, doy gloria a Dios en la forma en que muero. Tremendo. Versículo 2 del libro de Romanos 12 nos dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Mire, solamente en estos 2 versículos podíamos predicar varios sermones. Pero aquí le va lo importante. Primero, si he nacido de nuevo, si he recibido a Jesús como el Señor de mi vida, no puedo andar imitando las conductas, ni mucho menos las costumbres de este mundo. Todo el mundo lo hace, pues vamos a hacerlo. No, creo que ese es el error que ha cometido la iglesia, que hemos permitido muchas cosas que sabemos que no le agradan a Dios, pero de todas formas las hemos permitido, y el día de hoy hay un relajo en la iglesia del Señor. Más bien, en lugar de imitar las conductas y las costumbres de este mundo, debemos permitirle, debemos dejar que Dios nos transforme en personas nuevas. Pero ¿cómo lo hace? Cambiándonos la manera de pensar. Es que yo pienso. Aquí no importa lo que tú pienses. Por eso, cuando oímos predicar algo, tenemos que estar seguros qué es lo que nos está diciendo, porque puede ser que nos esté diciendo algo que él piensa, y que también mi inclinación a hacer lo que a mí me conviene, a hacer lo que yo quiero, pueda que suene muy bonito, pero no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenemos que conocer la voluntad de Dios. Yo espero que todos y cada uno de ustedes tengan una Biblia, pero no para que la tenga de adorno, no para que la ponga ahí como un espantapájaro al entrar a la puerta en el Salmo 91 abierto. Eso no hace nada. Quiero que lo entienda. Pero es cuando le permitimos a Él transformar nuestra forma de pensar, que Él entonces nos hace nacer de nuevo, haciéndonos ¿qué? Personas nuevas. ¿Cuánto entendemos? Cuando hablamos de una persona nueva, no es la misma persona. Muchos hemos creído un falso evangelio y seguimos siendo los mismos. ¿Qué salvación me está hablando? ¿Qué conversión? ¿Qué tipo de conversión? Dice, entonces, mire, es entonces cuando yo no imito las conductas ni las costumbres de este mundo, sino que le permito a Dios que transforme mi forma de pensar y me haga una nueva criatura. Es entonces cuando ¿qué? Cuando aprendemos a conocer la voluntad de Dios para nosotros. ¡Qué excelente! No antes, sino después de que le hemos permitido a Él, de que le hemos dicho, Señor, entra en mí, hazme nacer de nuevo, y ahora entonces puedo comprender, conocer cuál es la voluntad. Y nos dice, esta voluntad de Dios para nosotros es que es buena. Es buena, es que es agradable y es perfecta. Muchos todavía, no, está bien, mejor yo creo en Jesús como el Salvador, pero no como el Señor, porque eso implica que tengo que... Pero de eso se trata. De eso se trata. La verdadera fe no solo abraza la información del Evangelio, sino también la persona de Cristo Jesús como Señor. Escuchó bien, la verdadera fe no solo abraza la información del Evangelio,
Muchos que solo queremos lo bueno y por eso sacamos versículos y los sacamos fuera de contexto y los torcemos porque eso es lo que yo quiero. Pero la verdadera fe, esa es una fe falsa. La verdadera fe es reconocer, es abrazar a la persona de Cristo Jesús como mi Señor. Y deseo es que usted comprenda, es que usted entienda. Y yo sé que muchos estarán ahorita pensando, no, pero es que eso va contrario. No va contrario. Por eso le digo y le cito Biblia, no ideas mías. Biblia, Romanos 14:9 nos dice lo siguiente. Cristo murió y resucitó con este propósito. Mire qué excelente. Cristo murió y resucitó con este propósito. Que todos sean ricos. Que todos tengan paz. Que todos puedan alcanzar un nivel social más o menos conveniente para cada uno de ustedes. ¿No? ¿Qué dice? Cristo murió y resucitó con este propósito, ser Señor de los vivos y de los muertos. Yo no sé cómo explicárselo más, pero aquí está muy claro el propósito por el cual Cristo murió y resucitó, porque Él quiere ser el Señor. De hecho, déjeme le recuerdo que dice la Escritura que va a llegar el día en que toda lengua va a confesar que Él es, no el Salvador, que Él es el Señor y que toda rodilla se va a doblar. ¡Qué tremendo! Yo mejor voluntariamente escojo doblar mis rodillas ante el señorío de Jesús y no esperar a que alguien me vaya a forzar a doblar las rodillas, porque va a llegar el día en que toda rodilla se va a doblar. Él quiere ser el Señor ¿de qué? De los vivos y de los muertos. ¡Qué excelente! Romanos 1:16 nos dice lo siguiente. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Mire, por eso no me avergüenzo yo tampoco de predicar que recibamos, que aceptemos el señorío de Jesús sobre nuestras vidas. No recibirlo como el Salvador, porque no ese es el propósito por el cual Él murió y resucitó. La buena noticia acerca de Cristo. ¿Por qué? Porque es poder de Dios en acción cuando Él nos hace nacer de nuevo. ¿Para qué? Para salvar a todos los que creen. A los judíos primero y también a los gentiles, que somos nosotros, los no judíos. En el libro de Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 34, leemos lo siguiente. Uno de los maestros de la ley religiosa estaba ahí escuchando el debate. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien. Entonces le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Mira qué tremendo. Uno de los maestros de la ley religiosa estaba ahí escuchando el debate. Cuando se da cuenta de que Jesús había contestado muy bien, hace la siguiente pregunta. De todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Veamos la respuesta de Jesús. Jesús contestó, el mandamiento más importante, escuche esto, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. ¡Wow!
Él es el único Señor, el Señor nuestro Dios. Versículo 30. Ama al Señor tu Dios cuando te convenga, cuando todo esté de acuerdo a tus planes. ¿Qué dice? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, no a medias. No vamos a amar al Señor nuestro Dios, pero también vamos a amar al dinero. No. Vamos a amar a Dios, nuestro Señor, pero también vamos a amar los placeres de este mundo. No. Porque no se puede hacer. Cuando yo tengo o amo o mi amor está dividido, entonces eso quiere decir que en realidad no amo a Dios. Que no le digan, que no le cuenten. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Y qué dice? Y con toda tu mente. Y con todas tus fuerzas. Simplificando, tienes que amar al Señor tu Dios con todo lo que tú eres, 100%, no a medias. Pero ¿cuántos amamos al Señor el día de hoy a medias? ¿Por qué digo a medias? Porque no tenemos tiempo para leer la palabra de Dios, no tenemos tiempo para glorificar al Señor con nuestra conducta. No tenemos tiempo para venir y adorar juntos el día que se reúna la iglesia. Porque hay otras cosas más importantes que esas. ¡Qué tremendo! Recuerde, este es el mandamiento más importante, no hay otro más. Hay otro parecido, pero no es el más importante. El más importante es amar. ¿A quién dice? Al Señor tu Dios. De nuevo, no podemos salirnos del señorío de Jesús. Por más que le busquemos, por más que querramos acomodar las cosas para que suene bien para el no convertido, no se puede. Con toda tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo, ya se dio cuenta, es el segundo. Es igualmente importante, pero es segundo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Mire qué interesante. ¿Cuál es el número 2? Y mucha gente lo pone como número 1. Somos buenos para extender una ayuda al prójimo. De hecho, hay iglesias que son muy buenas para esto. Pero ¿de qué sirve? Si el número 1, el más importante, no lo estamos haciendo, estamos perdidos. Quiero que se dé cuenta usted. El segundo es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley religiosa respondió: bien dicho, maestro. Has hablado la verdad al decir que hay solo un Dios y ningún otro. Wow. ¿Entendemos que solamente hay un Dios y es nuestro Señor Jesucristo? ¿O todavía seguimos en búsqueda de otras cosas? Wow. ¿O seguimos adorando otras cosas? ¿O adorando al Señor pero a medias? Les recuerdo, no puede ser a medias. O eres frío o eres caliente. Porque si eres tibio, que es el término medio, a medias, ¿qué dice el Señor? Te vomitaré de mi boca. Es algo, cuando usted come algo feo, que no está bueno, el estómago lo rechaza. Y es lo que dice el Señor: te vomitaré de mi boca, porque no eres ni frío ni caliente, sino que estás ahí en el medio, eres tibio. Además yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón. Marcos 12, 28 al 34. Dice: además yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón y todo mi entendimiento y todas mis fuerzas.
y amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. ¡Wow! Pero vea que como que regresamos otra vez al antiguo y queremos los sacrificios. Y es un sacrificio para mí ir a la iglesia, es un sacrificio para mí el diezmar, es un sacrificio para mí servirle al Señor. No le interesan tus sacrificios, porque Cristo Jesús fue el sacrificio perfecto para podernos brindar salvación. ¡Qué excelente! Al ver cuánto entendía el hombre, mire qué excelente. Al ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo: ya tú eres salvo, ya. ¿Qué estás haciendo aquí? Deberías de estar allá en la presencia del Padre. ¿No? ¿Qué le dijo? No estás lejos del reino de Dios. Y a partir de entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Qué triste es poder llegar nosotros a estar no muy lejos. ¿Cuándo es que estamos no muy lejos? Cuando creemos que Él es mi Salvador, Él murió por mí, pero no lo recibo como el Señor de mi vida. Estamos cerca, no estamos tan lejos del reino de Dios. Pero el reino no se gana solamente con creer ciertas cosas. Quiero que lo entiendan. No se trata solamente de comprenderlas, pero se trata de hacer una realidad, que Él sea el que gobierne, el que controle, el que dirija mi vida. Nadie más se atrevió a hacerle más preguntas. El Evangelio nos llama a un rendimiento total del corazón, no solo a la adquisición del conocimiento. Quiero que lo entienda. Hay mucha gente, y usted lo sabe, hay mucha gente que sabe mucha Biblia, pero no practica ni siquiera una jota de la Biblia. Entonces, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve el conocimiento? ¿De qué nos sirve saber que Él es el Salvador del mundo si me rehúso a recibirlo como el Señor de mi vida? ¡Wow! El Evangelio nos llama a un rendimiento total del corazón, no solo a la adquisición del conocimiento. En el libro de Juan encontramos una historia muy interesante, y deje ver si se la puedo leer. Nos habla acerca de cuando Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento. Quiero que se la voy a leer. Mire, dice: mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Mira la pregunta. No fue por sus pecados ni tampoco por los pecados de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Es que Él es el Señor, Él puede hacer lo que Él quiera, lo que a Él le dé la gana. ¿Quién soy yo para cuestionarle? Ay, no, pero mira, pobrecito. Él lo hizo de esa forma. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Él es el que manda, no yo. A mí no me parecerá, pero Él es el Señor. A fin de cuentas, Él es quien toma la decisión. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió pronto. El que nos envió. Pronto viene la noche, cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Mire, este ciego de nacimiento ni cuenta se dio lo que estaba sucediendo, estaba ciego. Pero el Señor escupió y con el lodo que hizo, le untó los ojos. Me encanta. Me encanta, ¿sabe por qué? Porque yo me imagino, ¿y qué tal si hubiera estado mirando, aunque sea un poquito? ¿Usted cree que se hubiera dejado untar el lodo con la saliva de Jesús? Especialmente ahora con la cuestión del COVID-19, ¿verdad?
¿Usted cree que te va a dejar untar esas cosas? Dice, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Mire, el hombre fue y regresó, ¿qué? Viendo. ¿Por qué? Por la obediencia. Obediencia a lo que Jesús le estaba mandando. No solamente creyendo en que Jesús era el Salvador. Sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego, se preguntaban, ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí, otros decían no, solo se parece. Pero el mendigo seguía diciendo, sí soy yo. Le preguntaron, ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo es eso de que tengo que recibir a Jesús como el Señor, solamente como el Salvador? Y todo el mundo se cuestiona un montón de cosas. Vamos a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? Dice, versículo 11, Él les dijo, el hombre, al que llaman Jesús, hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. ¿Dónde está él ahora? Le preguntaron. No lo sé, contestó. Entonces llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego, porque era día de reposo cuando Jesús hizo el lodo y lo sanó. Los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y le respondió, él puso lodo en mis ojos y cuando me lavé pude ver. Algunos de los fariseos decían, ese tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso. Mire, ya no le voy a seguir leyendo esto porque yo creo que ya agarró la idea, ya me entendió de qué es lo que se trata este asunto. La verdad es que Él es el Señor y hay que no solamente creer, sino de aceptar su señorío en nuestras vidas. Eso es lo que hace un verdadero nacimiento. El nacer de nuevo es confesar mis pecados, reconocer mi pecado, venir a Él, poner mi fe en lo que Él hizo. Pero esto involucra que ahora Él viene a ser mi dueño, mi Señor, mi amo. Y de ahora en adelante, como lo dijo Pablo, lo que vivo en la carne, lo que voy a seguir viviendo, el tiempo de vida que me queda, lo voy a vivir ¿para qué? Para Él. Para darle gloria y honra a su nombre. Lo dejo con Juan 9:35 al 41. Porque creo yo que ese es el problema. Cuando Jesús supo lo que había pasado, o sea, que lo cuestionaron a este pobre hombre ciego que había nacido ciego. Y lo cuestionaron una vez y lo cuestionaron dos veces y mandaron a traer a los padres y se armó un gran relajo ahí. Cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Yo te pregunto, ¿crees en Jesucristo? ¿Qué dice el versículo 36? ¿Quién es, Señor? Contestó el hombre, quiero creer en Él. Excelente. ¿Quién es, Señor? Contestó el hombre, quiero creer en Él. Versículo 37. Ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo. Mira qué excelente. Y está hablando contigo. Versículo 38. ¿Qué dice? Sí, Señor, creo. Dijo el hombre. ¿Y qué? Y adoró a Jesús. Muchos decimos creer, pero no adoramos a Jesús.
solamente lo que nos conviene, pero la adoración a Él, ya le dije, adoración no solamente es cantar una alabanza, es con mi estilo de vida, con la forma en que me conduzco, con mis acciones, demuestro verdaderamente que algo sucedió dentro de mi corazón. Y ahora lo adoro únicamente a Él. No nada más, no nadie más que Cristo Jesús. Y adoró a Jesús. Versículo 39. Entonces Jesús le dijo: yo entré en este mundo para hacer juicio. Yo pensé que había entrado al mundo para traer salvación. Que dice: yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen, que ven, que en realidad son ciegos. Ahí está el problema. El problema es que estamos ciegos. Y no estoy hablando, usted me podrá decir: yo tengo 20. Eres ciego espiritualmente hablando. Si no puedes ver a Jesús como el Señor, estás ciego. Wow. Aunque miras, estás ciego. Y es esa ceguera la que el Señor quiere quitar de nuestras vidas. Porque si no, jamás vamos a poder ver o entrar en el reino de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué excelente! Vino para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron: ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Y mire, yo sé que algunos se está cuestionando ahorita: ¿qué está hablando este loco? ¿Me está diciendo que yo estoy ciego? Igual que los fariseos. Así como un día también yo fui confrontado con el señorío de Jesús y me creía que estaba viendo perfectamente, hasta que fui confrontado con la verdad bíblica, con el evangelio, el verdadero evangelio. Y no me quedó otra más que reconocer mi ceguera espiritual. Versículo 41. Si fueran ciegos, no serían culpables. Escucha este juego de palabras. Si fueran ciegos, no serían culpables, contestó Jesús. Pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Si seguimos nosotros afirmando que solamente basta con hacer una profesión de fe, que solamente basta con creer que Él es el Salvador del mundo, pero nunca rindo mi corazón total y completamente a su señorío, no sé lo que he creído, pero no es la buena noticia del evangelio. Es necesario aceptar a Jesús, invitarlo a que venga a hacernos nacer de nuevo y que venga Él entonces ahora a ser el Señor de nuestras vidas, que se entrone en nuestro corazón, que sea Él de ahora en adelante quien dirija mi vida, quien guíe mi vida, quien haga su voluntad en mi vida. ¿No me lo cree? Jesús mismo en el Getsemaní ganó esa batalla cuando le dijo al Padre: si es posible, pase de mí esta copa. ¿Pero qué dijo? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Confió, depositó su fe en aquel que lo había enviado precisamente para eso, para morir en la cruz del Calvario. Porque sabía, sí, le dije, no solamente es creer y no actuar. Jesús sabía que el que lo había llamado a morir en la cruz también tenía el poder para resucitarlo al tercer día. ¿En quién has creído? ¿Cómo has creído? Yo te invito a que medites un poco y que si ya crees en Jesús como el Salvador,
le permitas ahora que sea el Señor de tu vida, para poder entonces disfrutar de la salvación que Él desea brindarte. Ahí donde estás, ora al Señor. Yo voy a cerrar con esto y te invito a que lo recibas como el Señor de tu vida.